La Primera Guerra Mundial. Las rivalidades entre las naciones europeas, que habían alcanzado un alto grado de desarrollo industrial y tras su expansión colonial, desembocaron en la guerra más destructiva que jamás había conocido la humanidad. La Primera Guerra Mundial, llamada también la Gran Guerra, fueron principalmente, en efecto, las disensiones entre las potencias europeas, pero se unieron además otros factores. Entre los más decisivos cabe destacar el fervor nacionalista. La transformación de Alemania en una gran potencia europea, por lo demás, despertó el recelo de Gran Bretaña. Antecedentes del conflicto. Desde el siglo XVIII, Austria y el nuevo reino de Prusia se disputaban la hegemonía de los antiguos estados germánicos. La hegemonía alemana, sustentada entonces por una pujante economía basada en el desarrollo industrial y acentuada por la carrera armamentista, amenazaba con el equilibrio europeo. Fue precisamente en Sarajevo donde se produjo el magnicidio que sirvió de detonante al conflicto, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austriaco, el 28 de junio de 1914. El gobierno de Austria-Hungría exigió una investigación a Serbia y la negativa de los serbios condujo a la declaración de una guerra. La política de alianzas. Tras la victoria alemana en la guerra franco-prusiana, Europa vivió un periodo de paz marcado por la diplomacia de Bismarck, basada en un sistema de alianzas, la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Entente estaba compuesta por Francia, Gran Bretaña y Rusia. La Triple Alianza, o de los imperios centrales, reunió al Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. La Gran Guerra. Mientras se había ido tejiendo esta política de alianzas, las potencias europeas seguían aumentando sus arsenales en un esfuerzo armamentístico que llegó a ser definido como la paz armada. En 1911, la presencia de un cañonero alemán en el puerto marroquí de Agadir. El magnicidio de Sarajevo hizo estallar las hostilidades. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. Alemania declaró la guerra a Rusia, Francia y Gran Bretaña. Respondió con la declaración de hostilidades contra Alemania. Italia permaneció neutral a pesar de su pacto con los imperios centrales. En el Extremo Oriente, Japón atacó desde 1914 las colonias alemanas en China y el Pacífico. A principios de 1916, a cambio de futuras compensaciones territoriales, Italia se unió a los aliados, a los países de la Entente. Desde 1917, estos tuvieron también el apoyo de Estados Unidos. Desde que estalló el conflicto armado, el presidente estadounidense Wilson había optado por la neutralidad. Sin embargo, los repetidos ataques de los submarinos alemanes contra los buques estadounidenses en el Atlántico motivaron la intervención armada de Estados Unidos, abril de 1917. En 1917, el ejército germano-austriaco había conseguido quebrar la resistencia rusa. Libres del frente oriental, en 1918, los alemanes lanzaron una ofensiva contra Francia que fue detenida en el Marne. La contraofensiva del mariscal Foch les obligó a replegarse hasta sus fronteras. A partir de entonces, los acontecimientos se precipitaron. El imperio austrohúngaro, derrotado por los italianos, se disgregó a causa de levantamientos nacionalistas y en Austria se proclamó la república. Turquía era también derrotada. Finalmente, la crisis llegó a Alemania y forzó la abdicación del Kaiser Guillermo II. El nuevo gobierno firmó el armisticio de Compiègne, noviembre, que ponía fin a la guerra. Con la desaparición del Imperio Austrohúngaro, se extinguía el último vestigio del absolutismo del antiguo régimen, y con él desaparecía la monarquía de los Habsburgo. El Imperio Otomano quedó desarticulado, naciendo la Turquía moderna. En Rusia, bajo la Revolución Comunista, nacía la Unión Soviética. El zar alemán, en el oeste, quedaba bajo tutela de la Sociedad de Naciones, pero Francia se adjudicaba del derecho a explotar sus grandes riquezas minerales y la industria existente. Estas fueron algunas de las consecuencias más notorias de la Primera Guerra Mundial.